Buen día, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a presentar el tema de madres solteras por elección, el cual va a ser presentado por Leticia Estrada Valdés, Jorge Villalba Mejía, Alondra Saray Ortiz Ambriz, Juan Antonio Bejarano Santa Cruz y su servidora Jimena Pérez Chávez. Vamos a empezar definiendo el concepto de familia, ya que este desempeña un papel en la actualidad que es primordial, ya que es una base de la sociedad. No les podemos ofrecer una definición exacta sobre familia, ya que es una tarea muy compleja debido a las enormes variables que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes en el mundo. Podemos darle una pequeña definición, como la familia ha demostrado históricamente ser un núcleo indispensable para el desarrollo de la familia, la cual depende de ella por su supervivencia y crecimiento. Laing nos describe como todos solemos hablar de estas familias o de este concepto de familia como si realmente supiéramos qué son, y nos menciona que es definida comúnmente como que se le da un nombre a un grupo de personas que viven juntas durante determinado tiempo y se hallan vinculadas entre sí por el matrimonio o parentesco de sangre. Sin embargo, pueden muy bien no manifestarse en grupos que reciben esta denominación en épocas y lugares, en otras épocas y lugares. ¿Qué queremos decir con esto? En la antigüedad, la familia era definida más que nada como esto, que era un grupo de personas que tenían que vivir juntas, tenían un determinado vínculo entre sí, como el parentesco de sangre o como el matrimonio. Pero en la actualidad podemos encontrar que no necesariamente se tienen que manifestar de esta manera. La familia también en la antigüedad se podía encontrar diferentes maneras, sin embargo no era considerada como esto. Es importante que consideremos que la familia puede ser constituida de diferentes maneras mientras sea un sistema que mantenga que sea un sistema que podamos o que sea pues considerado entre los miembros de la familia como tal, como una familia, y que sea un apoyo. Podemos definir las familias de madres solteras. Estas podemos decir que es una familia en la que la madre desde el inicio asume una sola crianza de hijos. Generalmente es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pero algunas veces puede ser que exista pues el padre directo biológico, pero que mantenga su distancia y no reconoce pues la paternidad, pero hay un tipo de familia de madre soltera en la que la mujer escoge activamente criar al niño sin compañero. Las madres que deciden criar solas tienen a su disposición una gama inmensa de posibilidades para quedarse embarazadas, y pues no todas incluyen la reproducción asistida. Conocemos pues varios tipos de forma de quedar embarazadas que próximamente les mencionarán mis compañeros. Quiero dar como ejemplo que Graham en 2014 observó que la decisión de ser madre soltera se basa en un desempeño profundo de ser madre, y que el bienestar del posible niño era algo que las mujeres siempre tenían en mente cuando decidían seguir adelante o no adelante. ¿Qué vía tomar para llegar a ser madres y qué procedimiento debían usar para seleccionar al donante de semen? Vías de acceso a la maternidad. Existen diversas opciones
para aquellas mujeres que decidan ser madres solteras y puedan escoger la que más se adapte a su situación y a sus necesidades. Bueno, entre ellas se encuentra la adopción, que puede parecer que es la opción más conocida para cuando se quiere tener un hijo, pero en sí la adopción es un proceso largo y con enormes dificultades durante el transcurso de la adopción. Es una de las vías menos empleadas para acceder a la maternidad en solitario. Después se encuentran las técnicas de reproducción asistida, que incluyen diferentes modalidades. Todas ellas son o deben ser costeadas por parte de la mujer que lo está solicitando. También trabaja en función de la edad de la futura madre y de las características médicas. Se suele plantear la opción más óptima para aquella mujer. Y bueno, en todas las modalidades de las técnicas de reproducción asistidas se debe recurrir a un banco de esperma, donde en la mayoría de los casos se trata de un donante anónimo. Y bueno, entre las técnicas de reproducción asistida se encuentra la inseminación. Esta es una técnica destinada para mujeres de entre 18 a 38 años de edad, y la tasa de consecución del embarazo de cada ciclo es de un 25%, y este porcentaje suele ser el mismo que una relación sexual coital. Y bueno, consiste en la introducción de semen mediante una cánula que llega hasta el nivel del orificio cervical externo, por el cual se accede con la ayuda de un espéculo. Y bueno, aunque en la mayoría de los casos el donante es anónimo, las clínicas de fertilidad intentan que las características físicas sean similares a las de la madre receptora. Después se encuentra la fecundación in vitro, con transferencia embrionaria. Este procedimiento por el cual se extraen los óvulos del ovario de la mujer y se combinan con los espermatozoides afuera del cuerpo para formar embriones. Los embriones crecen en un laboratorio por varios días y luego se colocan en el útero de la mujer para que se criopreserven para usarlos en un futuro, es decir, que se congelan para en un futuro poder usarlos. Y bueno, cabe recalcar que a mayor edad de la mujer, mientras más años tenga la mujer, el porcentaje de consecución del embarazo disminuye. Después está la reproducción mediante ovodonación, que esta es cuando no se logra la gestación con los propios ovocitos de la mujer. Existe la posibilidad de acceder a un banco de mujeres donantes. La técnica pues es bastante similar a la de la fecundación in vitro. Después está la recepción de embriones donados, que son parejas con embriones congelados que los donan con fines reproductivos. Y ya por último se encuentra la maternidad subrogada o vientre de alquiler. En México actualmente solo 2 entidades federativas, que son Tabasco y Sinaloa, permiten este tipo de vía de acceso para la maternidad, pero sin embargo un pequeño porcentaje de madres recurre a este medio como opción para su maternidad. Este medio es ofertado por agencias destinadas a este fin y ofrecen un catálogo de mujeres con características físicas y socioculturales, tanto para la donación de ovocitos como para la madre subrogada. Y bueno, estas son las vías de acceso a la maternidad a la que varias madres solteras suelen recurrir. Motivos para la maternidad en solitario. Existen discrepancias con respecto a este tema. Una de ellas es la popular creencia de que estas mujeres han mantenido durante mucho tiempo y con mucha seriedad la posibilidad de tener un hijo solas. Han consultado con amigos y familiares y se han asegurado de tener los recursos económicos y el respaldo social que necesitan. Uno de estos mitos es que no siempre las madres solteras por elección son mujeres con un nivel cultural elevado o económicamente aseguradas, que ejercen ocupaciones profesionales y acceden a la maternidad cuando se acercan a los 40 o ya los han cumplido. ¿Qué es la monoparentalidad y la monoparentalidad por elección? La diversidad de las situaciones monoparentales. Las situaciones de monoparentabilidad son entendidas en un sentido como hogares, núcleos o como familias que cuentan con una sola figura parental en su seno.
La gran visibilidad que han adquirido las madres solteras, que han seguido las vías de la adopción, la reproducción asistida, también han sido relaciones sexuales exprofeso, para iniciar un proyecto monoparental. Estas vías de acceso a la monoparentabilidad, a las que recurren sobre todo mujeres de clase media y media alta, buena parte de las cuales han optado por autodenominarse o son denominadas por las demás madres solteras por elección. Familia, núcleo y hogar monoparental. La confusión que se genera alrededor de los conceptos de familia, hogar, núcleo monoparental ha sido abordada por diferentes estudiosos del tema, quienes previenen directa o indirectamente contra la tendencia a considerar estas expresiones como intercambiables y abandonan por cuidar la terminología que se utiliza para hacer referencias a las situaciones monoparentales con el objeto de interpretarlas y, en su caso, explicarlas con propiedad. La expresión familia monoparental es la más imprecisa y se confunde a menudo con el término hogar monoparental, el cual es alusivo al conjunto de personas que comparten una misma residencia cuando entre ellas se encuentra una figura parental y sus hijos. El proyecto Censal del 2001 lo define como el grupo de personas que residen en una misma vivienda familiar. Por otro lado, el núcleo monoparental apunta a que se compone por una figura parental y sus hijos con los que se conviven, de manera que deja fuera a las otras personas que pudieran compartir con ellos la vivienda. ¿Qué es, en definitiva, la monoparentabilidad por elección? En lo que ha llevado a algunos colectivos de madres solteras por elección, organizados en torno a asociaciones y o foros de debate, a proponer la expresión familias marentales en lugar de monoparentales o de monomarentales, atendiendo así al género predominante que son quienes las encabezan. Expresión que con todo no han conseguido desplazar de las familias monoparentales, que es la más frecuente usada por estas mujeres. La variedad de contenidos estructurales y relacionales, vivenciales y identitarios que el término monoparentabilidad oculta hace ineficaz el concepto de efectos analíticos, además de limitar el conocimiento acerca de la pluralidad de fórmulas de convivencia familiares presentes. El siguiente tema que veremos es madres divorciadas, el cual nos dice que desde la década de 1970 ha habido un aumento en la proporción de matrimonios que acaban en divorcio, y diversos estudios nos concluyen de manera consistente que los niños de padres que se divorcian tienen más probabilidades de mostrar problemas emocionales, de conducta y, por supuesto, menos posibilidades de obtener un buen rendimiento escolar que, por otro lado, los niños de familias que no se han roto. Y también estos estudios han concluido que los niños con padres progenitores que se divorcian pueden manifestar problemas psicológicos años antes de que estos se separen, incluso a veces antes de que el padre y la madre hayan planteado esta idea de separarse, lo cual nos sugiere de que estos problemas psicológicos que muestran los niños no se deben a la ausencia de uno de los progenitores, sino más bien se derivan de estos conflictos, esta hostilidad que mantienen los papás. Y bueno, vamos a ver ahora diversos estudios. El de Rogers y Pior. Bueno, las dificultades para comenzar, las económicas que a menudo experimentan estas familias monoparentales tras un divorcio, son otro de los factores que se asocian con problemas psicológicos en los niños. Después de revisar estas repercusiones que tiene el divorcio, ellos concluyen que el estrato socioeconómico bajo de estas familias son en gran medida el responsable de un peor rendimiento educativo en los hijos de estas parejas divorciadas. Además, las dificultades económicas que sufren estas familias tras un divorcio exigen a menudo un traslado de colonia, por supuesto uno más pobre, a un cambio de escuela,
Y todas estas consecuencias se asocian a puras cosas negativas. Y por otro lado, aquí vemos que en el segundo estudio nos descubren que los adolescentes que han vivido separados de uno de los progenitores durante un periodo de su niñez tenían el doble de probabilidades de abandonar los estudios sin siquiera acabar la secundaria, el doble de tener hijos antes de los 20 y 1.5 veces más probabilidades de encontrarse sin empleo al final de la adolescencia o incluso en los primeros años de los 20 que los entornos comprobables que habían crecido con progenitores que sí tenían familia. Y por otro lado, aparte del apoyo económico, también las madres divorciadas carecen de respaldo social y emocional. Es decir, muchas veces se ven señaladas por su labor. Tal es así que vemos este tercer estudio en el que nos señalan que no es infrecuente que las madres se sientan ansiosas, deprimidas, aisladas y faltas de confianza cuando se divorcian. Al mismo tiempo, los niños se vuelven más exigentes, menos obedientes, más agresivos y más introvertidos. Y bueno, en el caso de las madres que se han quedado recientemente sin pareja, las exigencias de cuidar a niños difíciles al mismo tiempo que se encuentran en un mal estado emocional porque pues acaban de terminar una relación, esto puede afectar su capacidad para ejercer una crianza eficaz. Pueden mostrarse menos afectuosas, menos comunicativas, menos congruentes, más irritables, con más tendencias a imponer una disciplina sobre sus hijos por medio de castigos. Y bueno, 2 años después del divorcio, 3/4 partes de las mujeres divorciadas se sienten más satisfechas en esta nueva situación, en este último año que en su último año de matrimonio, en el que todas dicen que criaban a sus hijos con maridos que eran desentendidos, las desautorizaba y en la mayor parte de las veces se mostraba constantemente enojado, molesto. Y el que los niños desarrollen o no problemas y con qué rapidez se recupera, pues depende de muchos factores. Uno de los más significativos pues es esta forma en que los papás se llevan. Eso va a influir muchísimo en cómo se van a llevar estos niños o cómo van a poder salir de esta situación. Porque no todos los hijos de parejas que se divorcian pues experimentan problemas. Algunos muestran un mejor funcionamiento incluso. Y pues cuando los papás mantienen un conflicto después del divorcio, los niños tienen más probabilidades a seguir teniendo problemas. Más aún si estos niños son arrastrados a los problemas de los padres. Sin embargo, los progenitores logran cooperar con los niños, pues lo van a soportar mejor. Además de esto, pues si el niño tiene una relación afectuosa y de apoyo, al menos con uno de los dos progenitores, pues esto va a actuar de factor protector para ellos. Y también, además, como dato, en diversos estudios, en Avon y en Estados Unidos, nos dicen que crecer en una familia encabezada por una mujer que no tiene pareja no influye en el género desarrollado por parte de los niños. Esto no va a influir en sus decisiones sexuales ni nada por el estilo, al menos en estos estudios que se han realizado. Ahora veremos el tema de madres sin pareja. Y bueno, además de que también se ha producido un aumento drástico en el número de niños criados por madres sin pareja, muchas de las cuales vivieron un embarazo que no era deseado. En diversos estudios se ha demostrado que hay más mujeres afrodescendientes que están solteras en el momento que nace su hijo,
Pero bueno, más que la raza, la etnia, el factor más asociado al aumento del número de madres solteras que crían solas a sus hijos es la desventaja social. Aunque también importa el nivel académico que estas madres tienen, se ha demostrado que las mujeres universitarias llegan más fácilmente al matrimonio que por decir las que no completaron ni la educación secundaria, pues tienen más probabilidades de tener hijos sin pareja. Y ahora vamos a ver estos estudios que se han realizado. Sobre las familias frágiles, se ha observado que resultados cognitivos y de salud mental más negativos en los hijos de madres sin pareja que en los de parejas casadas, incluso después de ajustar las diferencias de los recursos de estas familias. O sea, los resultados más negativos del desarrollo cognitivo se relacionan con la inestabilidad familiar, pero aún así influye más el hecho de criarse con una madre sin pareja en problemas conductuales y emocionales de los niños. Y el segundo estudio, por otro lado, dice que al comparar estos niños nacidos con madres sin pareja y con madres que convivían con su pareja y además madres casadas, durante los primeros 5 años de vida de los niños, los hijos de madres solas que no se casaban con el padre biológico y los hijos de parejas posteriormente separadas son los que mostraban tasas más altas de problemas de conducta y problemas emocionales. Madres solteras por elección. ¿En qué consiste este modelo familiar? A diferencia de las madres divorciadas y las madres solteras sin pareja, las madres solteras por elección toman la decisión activa de criar solas a sus hijos. Tomando esto en consideración, surge la siguiente pregunta. ¿Qué dicen los estudios sobre la familia de las madres solteras? Los estudios examinados muestran que los niños de familias encabezadas por mujeres divorciadas o sin parejas muestran un riesgo más alto de desarrollar problemas emocionales y conductuales que sus homólogos de familias biparentales. Los hijos de madres solteras por elección no han estado expuestos al conflicto entre los progenitores ni a la separación de un padre con el que compartía la vida cotidiana. Tampoco han experimentado las dificultades económicas, la falta de apoyo social o los problemas psicológicos maternos que normalmente acompañan a la ruptura conyugal o a una maternidad sola y no deseada. En un estudio que comparó a 27 familias de madres heterosexuales sin pareja y 50 familias de parejas heterosexuales casadas, todas con bebés de 6 y 12 meses concebidos mediante inseminación con donante, no se detectaron diferencias en ambos tipos de familias en cuanto a bienestar psicológico de las madres, adaptación a la maternidad, afecto expresado, involucramiento emocional o formación de vínculos con sus bebés. Con niños de 2 años, las madres solteras no tenían más probabilidades de experimentar estrés, ansiedad o depresión relacionado con la crianza de los niños en relación con las madres casadas. Aunque las madres de ambos tipos de familias mostraban relaciones positivas con sus hijos, las diferencias destacadas entre las madres solteras y las casadas indicaban mayor disfrute entre las solteras y menos ira hacia sus hijos, acompañada de una percepción de sus hijos como menos dependientes. No se hallan diferencias en cuanto a problemas de conducta o emocionales, competencias sociales o funcionamientos adaptativos entre los niños de madres sin pareja y los de las madres con pareja. Una pregunta muy importante que debemos hacernos es: ¿qué pasa cuando el niño pregunta por el padre? Una cuestión clave en referencia a los niños concebidos a través de un donante de esperma es qué sentirá el no conocer la identidad de su padre biológico. No es sorprendente, porque las madres solteras deben explicarle a sus hijos la ausencia de su padre. También es probable que les hablen a los niños de la concepción con donante desde edades muy tempranas. Se desconoce en qué medida los hijos de madres solteras por elección sienten la necesidad de conocer la identidad de su padre, tener información de él o mantener una relación con él.
porque no se ha efectuado estudios que demuestren algo significativo. Todos los estudios realizados a niños concebidos a través de donantes de esperma han sido de parejas heterosexuales, y estos tienen la necesidad de buscar sus orígenes, de conocer quién es el donante de esperma y quiénes son sus hermanos. Sin embargo, no existen hasta ahora estudios que demuestren que los hijos de madres solteras por elección tengan estas necesidades. Por último, podemos encontrar este tipo de familias hasta en los famosos. Podemos encontrar estas famosas que son madres solteras por elección. Por ejemplo, Sandra Bullock, que se divorció en 2010, justo a la mitad del proceso de adopción. Pero en vez de dar marcha atrás, la actriz decidió seguir el proceso y ahora tiene una custodia exclusiva del niño con el nombre Luis. Podemos encontrar también a la gran Diane Keaton, que es una de las solteras más famosas de Hollywood, que a sus 50 años adoptó a su hija Dexter, y 5 años más tarde a un pequeño con nombre Duke. Podemos, por otro lado, también encontrar a Christine Davis, que adoptó una pequeña con el nombre Gemma. En una entrevista ella admitió que el proceso había sido algo aterrador, no porque estuviera sola específicamente, sino porque en las adopciones siempre estaba la posibilidad de que algo saliera mal. Todas estas famosas decidieron por cuenta propia ser mamás, independientemente de las circunstancias que hayan tenido que pasar. Ellas, ya sea porque llevaban un proceso de adopción y decidieron terminar su relación actual, ellas decidieron seguir con la adopción y ser madres solteras, o otras que han sido solteras toda la vida o durante un tiempo muy prolongado, y que aún así su deseo de ser madres las llevó a este proceso de adoptar y posteriormente ser madres. Como ya les han comentado mis compañeros, no necesariamente tiene que ser por medio de la adopción, hay diferentes formas, pero ellas decidieron hacerlo de esta forma.